acá en mis manos Homo Videns, la sociedad teledirigida de Giovanni Sartori, el pensador italiano Giovanni Sartori, que entre paréntesis me dicen que en septiembre muy posiblemente venga a Buenos Aires. Ojalá lo podamos tener acá en el programa, sería realmente muy interesante. Sartori analiza en este libro el tema de la televisión, que me pareció que valía la pena entonces discutirlo un poco acá en el programa. Está Hugo Mujica y Juan José Sebrelli para hablar con nosotros de este tema. Y hace una contraposición entre el Homo Videns y el Homo Sapiens, diciendo que la cultura de la imagen iría en contra del pensamiento abstracto, de la capacidad de razonar y la capacidad de abstracción. ¿Qué piensa? A ver, vamos a empezar, Hugo. Los dos, por supuesto, hicieron los deberes, leyeron el libro, sí, y acá venimos a discutirlo. Bueno, él parte de una teoría, de una de las posibilidades de entender el conocimiento, que es que el esquema kantiano, que está el mundo de las cosas, el mundo sensible y el mundo inteligible, que es el que codifica la experiencia que tiene a través de los sentidos. Entre lo sensible y lo inteligible está la síntesis. O sea, los sentidos reciben una cantidad X de puntitos y arman algo, y esa capacidad la tiene esa es la abstracción, que sería la imagen que sintetiza la imaginación, se la pasa a la comprensión y la comprensión la piensa. Digamos, eso es más o menos el esquema que él maneja, no coherentemente porque a veces después lo cambia, pero eso sería. Según él, lo que pasaría es que en la imagen televisiva va directamente a la inteligencia sin pasar por esta capacidad de abstracción, claro, o sea, de reducirlo a imagen. Y yo diría que el problema no está en lo que él dice, que es en esto, porque de todas maneras no hay una comprensión a través de la palabra. Toda palabra viene de una experiencia sensible y por lo tanto de una imagen, sino lo que no hay es la distancia crítica y de juicio. Yo recibo directamente la imagen en mi inteligencia y actúa sobre mi voluntad, sin que yo pueda distanciarme y hacer una opción de valor. Para mí el problema estaría en eso. En cuanto realmente pasa así, que la televisión golpea directamente a mi comprensión y por lo tanto a mi voluntad, sin dejarme a mí elegir si quiero o no quiero. Porque la contraposición sería con el lenguaje, la que hace Sartori. Claro, eso está claro. Para él el homo sapiens es el que lee y el Homo Videns es el hombre de la imagen. Si querés, es la cultura griega y la cultura judeocristiana. Para uno, claro, es el oído y para otro es el ojo. Claro. Yo no estoy de acuerdo en esa simplificación tan universal. Yo creo que ni por un lado está toda la sabiduría de parte de la palabra, y de nuevo no hay palabra que no haya nacido de una imagen, porque todo nació de una realidad y la realidad está hecha por los sentidos imagen, ni hay una imagen que necesariamente sea esa imagen televisiva, porque hay una imagen que es cultural, hay una imagen que es religiosa, hay una imagen que es mítica, y de todo eso está hecho el hombre, no solamente de la imagen televisiva. Y no toda palabra, además, es generadora de sabiduría. Hay palabra que es equivocación, mentira, o palabra que es tráfico de información sin raíz en el ser. Sí, él más que nada, al terminar de leer el libro, da la sensación de que es una reivindicación del libro, de la lectura, ¿no es cierto? Sí, no, yo estoy de acuerdo con Sartori en que el pensamiento pasa por la palabra, no por la imagen. Lo que no estoy de acuerdo es que esto nazca con el mundo televisivo, este desplazamiento de la imagen por la palabra. La imagen se ha utilizado como medio de educación. Bueno, en la Edad Media la Iglesia utilizó la imagen absolutamente como medio de educación. En el Renacimiento la pintura era un acontecimiento tan importante, una inauguración de un cuadro de Miguel Ángel o de Leonardo era lo mismo que el estreno de una película, y era un acontecimiento. Es decir, que la imagen siempre estuvo presente, no es una cuestión de el siglo XX. Y las teorías apocalípticas de la decadencia del libro y de la decadencia de la cultura escrita,
por la imagen, se hizo también en la época cuando aparece el cine, por ejemplo. Yo recuerdo haber leído textos teóricos diciendo que bueno, el cine iba a desplazar. Y en un momento el cine fue un fenómeno masivo, casi exactamente igual como es hoy el de la televisión. Sin embargo, el cine, como hoy sigue siendo un arte, pero pasó ese furor, esa especie de gran boom que tuvo. El cine no desplazó para nada al libro ni a la cultura escrita. Y además hay hechos muy concretos. La idea, en lo que me parece equivocado del libro de Sartori y en general de todas las críticas que se le hacen a la televisión, la idea como de decadencia. Eso sí me parece equivocado, porque decadencia del libro, decadencia de la lectura. Tenemos que pensar, por ejemplo, que en el siglo XIX, a fines y comienzo del siglo XX, la mayor parte de la humanidad era analfabeta. Las mujeres en casi su mayoría eran analfabetas, el 90% de las mujeres en las sociedades atrasadas eran analfabetas. Las sociedades eran sociedades campesinas y los campesinos eran analfabetos. Eso es inevitable. Incluso aún más cerca nuestro, yendo a las estadísticas, porque en general los apocalípticos no les gustan las cifras, les parece que es muy fría. Pero yo voy a las cifras y desde la década del 60 hasta la actualidad, las estadísticas dicen que en términos mundiales, de un 40% de matriculados en escuelas primarias se ha pasado a un 80%. Es decir, que la alfabetización ha aumentado de una forma. Así que, ¿cómo podemos hablar de decadencia? Ahora, estamos hablando de los contenidos de la educación. Se podría decir que eso es una cosa puramente cuantitativa y no cualitativa. Pero, sin ir tan lejos, uno que ha pasado ya unas cuantas décadas, recuerda su infancia, épocas que no existía todavía la televisión. Yo recuerdo que cuando yo iba a la escuela primaria, a la escuela secundaria, los adolescentes que leíamos éramos en una división, por ejemplo, de 30 alumnos, éramos 2 o 3. Siempre fue una cuestión, la cultura fue siempre una cuestión minoritaria. Eso no nos engañemos, no hablemos de una decadencia. Aparte, bueno, en las últimas décadas la cantidad de libros que se editan es absolutamente incomparable con la que se editaban a mediados del siglo XX. Yo me acuerdo que yo conocía todos los libros que se publicaban en la Argentina, desde ya cuando yo tenía 20 años. Hoy no, la mayor parte ni siquiera me entero del título. Pero aún en un país como Francia, mi cultura fue muy francesa. Yo iba a una librería francesa y bueno, y ahí estaba todo lo que se publicaba en Francia, yo estaba al tanto de todo lo que me podían interesar. Hoy la lectura del catálogo de una editorial francesa me lleva tanto tiempo como leer un libro. ¿Seguro? Entonces, ¿cómo podemos hablar de la decadencia del libro? A mí me parece que eso no, yo creo que lo que hay que reivindicar es lo que decías vos, contenido y forma. Yo creo que el lector ha habido siempre un porcentaje mínimo, que no está ni bien ni mal. Sí. Digo, la demás gente encontró otros caminos en la vida. Bueno, yo creo que está mal, sí. No, pero, para mí no, digo, leer es una opción, no, digo, pienso que hay mucha gente que encontró caminos hasta más directos con la vida que no necesariamente pasa, pero no importa, puede estar bien o mal. Pero después está el fenómeno masivo de consumo, que eso es lo que Sartori no ve, porque por un lado le parece que la televisión es en general toda mala, y por otro lado también habría que discernir sobre la literatura, porque lo que decimos, esta gran cantidad de libros que se editan, no nos olvidemos que es un producto de mercado. No se edita esa gran literatura, se edita ese porcentaje que siempre fue la creatividad dentro de la literatura. Y después se arman los productos, que va desde los libros, música gregoriana, que hacen un compact y hacen millonarios unos monjes que quedaron millonarios en las montañas de España. Digo, está ese fenómeno y quizás, digo, no nos engañemos, que eso no habla de calidad, habla de una cantidad que se inventó que ahora la masa tiene que leer. Y lo que se lee realmente, ahí habría que preguntarle a él si eso es palabra. Yo creo que la palabra que él trata de reivindicar pasa por otro lado, y que antes que él está toda la reivindicación o el planteo que se hace un Heidegger, por ejemplo, de qué quedó de la palabra.
porque ya antes que aparezca la imagen ya estaba el tema de que la palabra había dejado de ser transmisora de ser, de verdad, de sentido, en última instancia. Entonces, lo que me parece muy fácil es esa división. Además, creo que hay como antropologías, que hay hombres cuyo contacto con la realidad es más simbólico, y esos serían quizás los que se expresan a través de la plástica, del gesto, del cuerpo, otros que es más intelectual, y seríamos los escritores, los intelectuales, otro quizás más vital y ni siquiera duplican la realidad en una creación, lo viven metiendo la mano en la masa de la vida. Sí. Yo creo que hay diferentes formas de contacto con la realidad, y de ahí diferentes artes. La televisión es obvio que es una apuesta por lo masivo, eso está clarísimo, desde el rating, que es con lo que se mide, hasta el hecho que cuesta mucha plata. Y ahí está el problema entonces de la difusión. Cuanto más se quiere difundir, más hay que bajar. Eso es el precio de la televisión. Y eso es lo que objeta Sartori. Eso es lo que objeta Sartori. Sí. Pero por otro lado está lo que digo antes. También está la producción ahora de libros por los libros, desde el bestseller, cuyo nombre ya y prestigio es que es cuanti más mejor. De ahí también, digo, en el otro lado está. Ahora, ustedes se referían recién a que los libros nunca han sido ni serán masivos. La televisión ni serán, no sé. Bueno, hasta ahora hemos llegado... Hasta ahora no lo han sido. La televisión es intrínsecamente masiva. Sí, sí, claro. Desde ese punto de vista podemos decir, desde los años que tenemos televisión hasta acá, hemos ganado, hemos perdido. Si hacemos un balance, ¿fue positivo o fue negativo que exista? Claro, yo creo tal como se dio, ¿no? Sí, yo creo que es en los últimos años, porque indudablemente que la primera época yo creo que fue totalmente negativa. Digamos, en los últimos años, a partir de la existencia del cable, que para mí eso ha sido un giro copernicano dentro de la televisión. Cambió mucho Es decir, que yo diría que la televisión es ambivalente, como toda técnica. Y voy a recurrir a una frase, a un lugar común, una frase hecha, pero que sigue teniendo su verdad. Es como un cuchillo que sirve para cortar la comida y sirve para asesinar. La televisión abierta, en general, serviría para asesinar. Indudablemente es la televisión basura. Salvo muy escasos programas, prácticamente el resto es basura. Y en el cable, en cambio, no. En cable... Buscando, encontramos programas de muy alto nivel, realmente de muy alto nivel. No solamente en programas que hablen específicamente culturales, como puede ser que están destinados a un público minoritario, sino otros programas de documentos y de documentales y de películas que son realmente sumamente culturales sin proponérselo. Ahora, esos programas no están en televisión abierta porque no tienen rating, ¿no es cierto? Sí. No tienen el rating necesario. Sartori dice en un momento, refiriéndose a otro tema, por ejemplo a la política internacional, que se le da menos espacio en general en los diarios o en los noticieros porque a la gente no le interesa. ¿Qué pasaría si eso se diera durante un tiempo como para despertar el interés? Claro. O sea, es al revés, ¿no? Lo que pasa es que van dirigidos como a público. Es decir, la televisión abierta es masificadora, homogeneizadora, enemiga de la individualidad, indudablemente, ha creado una sociedad homogénea por completo, ha logrado una transformación total en el público, por ejemplo, del fútbol. Público del fútbol, que antes era un deporte casi exclusivo, un juego casi exclusivo de las clases populares, a través de esta invasión masiva de la televisión, que son los programas que tienen más rating y que llenan horas y horas y horas, se ha convertido, bueno, en un entretenimiento, en una pasión casi obsesiva de todas las clases sociales. Es homogeneizadora. En cambio, los cables, algunos canales de cable, esos canales muy marginales, que están bien por el final, son individualizados, van a públicos muy específicos, muy específicos. Hay programas dedicados a la mujer, hay programas dedicados... Es un poco la idea del cable, ¿no? Es la idea de la diversificación. Y así se incorpora audiencia que si no minorías que quedan afuera de la televisión. Las minorías. Por eso esto es un poco lo que ocurre, la ambigüedad que ocurre en el mundo actual. La televisión lo refleja. El mundo actual es
Por un lado masificador y por otro lado individualizador, porque nunca ha habido tanta libertad, por ejemplo, para las minorías, para que se expresen las minorías, como en el siglo XX, nunca en la historia de Occidente ni de otras partes. Y sin embargo, al mismo tiempo, es una sociedad homogenizadora, masificadora. Se da esa contradicción. Tenemos que vivirla, tenemos que luchar. Yo, por lo menos de acuerdo a mis concepciones, lucho por lo antimasificador y por lo individualizador. Y tengo una brecha, por ahí tengo una brecha que aprovechamos. Después de todo, bueno, estamos hablando en televisión, estamos criticando la televisión desde la televisión. Eso ya está mostrando la ambigüedad del medio. Sí, yo creo que lo que hay que pensar de fondo, esto que decimos, es la incidencia que puede tener. Yo siempre me acuerdo cuando era niño, cuando era adolescente, que era más revolucionario, vivía en Nueva York y trabajábamos con el PC para hacer la revolución en Puerto Rico. Y entonces hacíamos obras de teatro contra el imperio yanqui. Y después nos damos cuenta que estábamos pagados por la por el Estado de Nueva York, sí, porque les resultaba más cómodo que nosotros protestemos a que hagamos revolución. Y yo me pregunto si esto de toda esta crítica del sistema, si no es la forma con el que el sistema se fagocita la crítica. Porque en televisión todos hablamos en contra de la televisión, pero es parte de los programas, claro, de televisión, mirar qué mala que es la televisión. Yo lo que creo que por ahí más ataca, y parte él habla, es cómo nos sume a una actitud pasiva, de pseudo participación. Así como hay una pseudo participación en la palabra también, que podemos charlar y no pasó nada, nadie realmente se dio en las palabras que dijo. Y creo que el problema de televisión es esta especie de, que ya lo estudian Fahrenheit 451, esta especie de pasividad con la ilusión de participación. O sea, somos partícipes de todo, pero eso hace que cada uno lo seamos desde adentro de la propia casa. Eso es el individualismo que decía Severelli. Yo creo que por ahí pasa quizás lo más corrosivo de la televisión, el sometimiento a la pasividad. Desde el hecho de prenderla, al menos nosotros que somos por ahí un poco más ilustrados, de prender el televisor sabiendo que nos entregamos, porque en realidad estamos cansados. Pero ya esa actitud de que uno se entrega y que el televisor haga lo que quiera. Y el otro es la impresionante invasión de la televisión. Porque aunque no mires televisión, Susana Jiménez convive con uno. Digo, de alguna forma vos salís y venís y contás lo que viste, aunque sea en una revista, o en las tapas, o en esto, cómo ese mundo va entramando con la propia vivencia de uno de la vida. Y gente, no voy a poner a Susana Jiménez de ejemplo, pero digo que si fuera vecino, uno no los invitaría nunca a sentarse, a pasar a la casa de uno. Y de repente uno empieza a convivir con ese nivel de realidad, en lo cual termina comentando sobre el perrito de ella. Sin embargo, me parece que mucha gente, justamente por todo esto que decíamos, le encantaría tener a Susana, claro, en su casa, ¿no es cierto? Perfectamente, esa es la idea. Digo, pero la idea es eso, que no, esa gente hace esa opción. Yo digo que yo me quiero sustraer, claro, y no puedo. Y no puedo. ¿Qué pasa con la videopolítica? ¿Influye, les parece a ustedes, un candidato, su presencia en televisión, su manera de hablar más allá del discurso, realmente en las elecciones? ¿Influye? ¿Gana un candidato por la televisión? Fue el famoso discurso cuando, no me acuerdo quién era Kennedy versus alguien y el otro apareció sin afeitar. Eso, digo, se quedó como materia de estudio, la influencia que tuvo eso sobre la gente. Bueno, por eso ya en la época de la radio, la utilización de la radio de Hitler y Mussolini fue famosa. Claro, no, pero no la diferencia es que acá sería, acá sí la preeminencia de la imagen absolutamente sobre un discurso político. En la radio, buena palabra. Antes era la voz. Sí, y la transmisión del discurso. La manera de decir. Le cambió el estilo, sí, pero la manipulación política por los medios ya existía de antes. Sí, quizás lo que ganó es la fuerza. Evidentemente la prensa escrita, que hoy no tiene muy poca influencia, pero bueno, cuando no existían los medios, es decir que manipulación política como que hubo siempre. Ahora es otro tipo de manipulación. Pero lo que yo pienso es, la invasión evidentemente es, sobre todo para el habitante de la ciudad, es absolutamente negativa.
Pero se ha estudiado, bueno, en esos pueblos totalmente aislados, los campesinos que carecían por completo de todo contacto con el mundo. Aún lo poco que les puede dar la televisión, hay como un contacto con el mundo. Porque, ¿qué vacío? Vuelvo de nuevo al tema de la decadencia. ¿Qué desplaza la televisión? Un vacío que llenaba. ¿En qué llenaba las horas de la gente que hoy ve televisión, por ejemplo, gente que está todo el día en su casa, ancianos? ¿En qué llenaban sus horas? En el caso de los chicos, la pelota, la plaza. Sí, no, pero sí, digo, la gente hablaba mucho más. Los hombres jugaban a las cartas en la taberna y tomaban y bueno, y las mujeres se ¿no te dedicaban al parece un chismorreo. contacto más no era vital? el diálogo, Claro. no era el diálogo platónico, era el Bueno, chismorreo. pero era un contacto Pero humano. era el ser humano, no una pantalla Eso no con estoy tan puntitos. segura. Pero en las pantallas también hay seres humanos. Nosotros No hay somos seres humanos. No. Son seres humanos que a mí No, es tampoco una me imagen gustan de mucho. imagen. Bueno, una imagen de un ser humano. Digo, no es lo mismo estar al lado de ella que estar al lado de un artefacto eléctrico, aunque aparezca... No, si ese artefacto me dice cosas interesantes, a mí no, porque en el libro también es una abstracción. Yo, Sí, también. muchas veces prefiero lo que me dice un autor muerto hace 1000 años que a lo mejor estar hablando con un vecino que me dice tonterías. Y entonces ahí tampoco está el ser humano. Bueno, pero sí, también Y lo hay mismo, vecinos el problema es quién interesantes. está en la televisión. ¿Quién está? Yo me siento a veces muy acompañado, muy pocas veces, pero con seres muy lejanos que me aparecen en la pantalla. Eso es cierto, a veces. No. También se da, y pero... y vuelvo a repetir, ¿qué era la vida de la gente de la mayor parte de la gente cuando no existía? No se dedicaban a leer a Shakespeare, ni a orar, ni a tener experiencias espirituales o culturales de alto nivel. No, pero de nuevo, yo no creo que la opción sea nada más que lo cultural y lo intelectual. Para mí que dos personas, un matrimonio, se junten y tomen mate juntos, por ahí me parece, aunque no hablen de Shakespeare, que hablen de los hijos, me parece con más densidad de existencia que se sienten los dos a mirar televisión. Pero no, no pasa por la cultura o no cultura, pasa por la vida. Los diálogos de una familia de clase media, baja, en 1930, no eran realmente como para recordarlos con añoranza. Pero es que no se trata de qué hablaban, sino qué pasaba entre ellos. Por lo menos los ambientes que yo me crié, no era. No, bueno, ahora si se cree que de por sí el contacto humano ya es algo positivo, bueno, entonces... pero vuelvo a repetirte, yo tengo contactos que me resultan mucho más positivos a veces que con una persona con la que tengo que convivir. Con un vecino, por ejemplo, que no me interesa. Me parece que el punto que se está discutiendo acá es ese, sí, eso el ya valor es una del cuestión. contacto. Claro, ya claro. eso un problema o sea, lo que decías, ¿de qué filosófico. toca más la vida? Es un problema filosófico ya. Nos quedaron afuera un montón de temas, Sí, la sí. fragmentación del discurso de la televisión, etcétera, Sí, etcétera, sí. pero ahora nos tenemos que ir a un mucho, corte. es mucho. Es que la televisión, La- la fragmentación... Me voy a un corte. es La aquí. fragmentación también llegó a los 7 locos. Gracias por haber No, venido. gracias.